la savia que el Señor quiere que nosotros saquemos. No sé si ustedes se fijan, a veces hay hermanos que toman una libretita y van anotando el mensaje, van anotando algunos textos, van buscando ayuda, algo les parece interesante y lo anoto, y después en mi casa trato de buscar información, trato de digerir mayormente, trato de buscar qué me quiso decir el Señor en mi vida. Eso me gustaría a mí desafiarles de principio con esta pequeña exhortación de la palabra de Dios. Que ustedes son 8 títulos o divisiones de esta reflexión, que cada uno tome uno y que podamos durante la semana buscar información, meditar en ella, ver de qué forma impacta mi vida. Discúlpeme un segundito. Me he dado cuenta, no funciona en el vídeo. Ya, pero no importa. No sé si a ustedes les llama la atención muchas veces expresiones vertidas por personas que no son nuestros hermanos, que no son creyentes, algunos científicos, alguna gente docta, y que habla de la palabra de Dios. Me imagino a Gabriela Mistral sentada en un banco junto a en una madrugada de un día hermoso, leyendo su Biblia y expresando un pensamiento tremendamente profundo, que hoy en día cuesta que la gente a nuestro alrededor pueda tener de la palabra de Dios. Gabriela Mistral dice en un pensamiento: la Biblia es para mí el libro. No sé cómo puede alguien vivir sin ella. En la Biblia del oso, en su tapa, había un gran oso tratando de atrapar un panal de dulce miel. ¿Cómo un animal, sabiendo de la dulzura de ese panal, lo quiere atrapar? Nos introduce a esta palabra bendita al poderla abrir y buscar en ella esa dulzura inmensa y transformadora para cada una de nuestras vidas. Gabriela Mistral lo expresa en este pensamiento. También Isaac Newton expresa algunos otros pensamientos. Tengo una creencia fundamental en la Biblia como la palabra de Dios, escrita por aquellos que fueron inspirados. Yo estudio la Biblia a diario, decía Isaac Newton. Abraham Lincoln, el gran presidente de los Estados Unidos: creo que la Biblia es el mejor regalo de Dios que Dios le ha dado al hombre. Y por último, Albert Einstein, el gran científico, dice: la Biblia es el único libro en el que se mezclan historias profundamente lúcidas con obviedades. Y también se atreve a decir: el mensaje central de la Biblia es claro para todos los hombres de buena voluntad. La Biblia, como le decía yo, me gustaría compartir algunos puntos, porque cuando traté de ir a uno solo de ellos, entendí que sin los otros estaba incompleto. Por lo tanto, quisiera compartir con ustedes en esta mañana
la palabra de Dios, la Biblia, el libro de los libros. Si nosotros no somos capaces de entender, es el gran libro de los libros, como decía mi hermana, el libro que ha sido traducido a una cantidad de idiomas que ningún otro libro ha sido traducido. El libro que ha sido leído mayormente en la historia como ningún otro libro ha sido leído. El libro que ha transformado vidas. El libro que es vigente. Ese libro es el libro de los libros, la palabra de Dios. Muchas veces nosotros decimos Biblia, pero en sí la Biblia es la palabra de Dios. Es el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Es el mensaje que Dios debe entregar claramente a su pueblo. Y eso es lo que tenemos que tener claro. No es tan solo historia, no es tan solo propósito, sino, como decía la lectura devocional, es aquella palabra de Dios que quiere conducirnos a la vida eterna, que quiere llevarnos por el camino excelente, que quiere que cada uno de nosotros volvamos a vivir como en un principio Dios nos creó en armonía con Él. El primer punto es, la Biblia es inspirada. La Biblia es inspirada. Y como le decía, a mí me gustaría que alguno de ustedes lo anote y anote en el título, la Biblia es inspirada. Y busquemos ahí durante la semana cómo poder entender esto en mi vida. Cuando los cristianos afirmamos que la Escritura es inspirada, ¿qué quiere decir? La inspiración se refiere a la relación entre Dios y los autores de la Biblia. Dios utilizó e inspiró, infundió la inspiración y sus preceptos en alrededor de 40 hombres y mujeres que escribieron esta palabra bendita. ¿Cómo yo entiendo que gente en tantos años, con diferente cultura, con diferente educación, con diferentes propósitos en su vida propiamente tal, llegasen a escribir esta palabra bendita? Simplemente porque Dios es su autor y Dios comunica a través de ellos el mensaje que necesitamos como su pueblo. La Biblia es inspirada por Dios. No existe ni existirá otro libro igual. Y debemos creerlo. Y debemos creerlo firmemente como pueblo, como hijos. Que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios mismo para cada uno de nosotros. Cuando nosotros estamos leyendo el Salmo 1, cuando nosotros estamos leyendo el Salmo 23, cuando nosotros estamos leyendo los Evangelios, es Dios quien quiere transmitir algo a cada uno de nosotros. No es un historiador, no es un escritor propiamente tal, sino que es Dios, a través de los hombres que inspiró, el que nos está hablando a cada uno de nosotros. Y yo sé, por eso que le decía que el mensaje en esta mañana no quiere ser un mensaje docto o muy profundo, sino que simplemente recordar cómo a cada uno de nosotros nos ha impactado algún versículo de la Biblia. Cómo a cada uno de nosotros en un momento determinado la palabra del Señor ha venido a nosotros y nos ha entregado consuelo, fortaleza, corrección. Y ahí en 2 de Timoteo dice claramente, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, con el propósito de que nosotros como hijos de Dios seamos perfectos, equipados para toda buena obra. Qué hermosa es la palabra. No necesitamos mayor explicación. La palabra del Señor por sí sola se va comunicando con cada uno de nosotros. Aquí habemos personas, niños, gente adolescentes, jóvenes, gente más adulta, pero para cada uno de nosotros, en cada instante y en cada momento, la palabra del Señor tiene
un mensaje actual, un desafío claro, diciéndolo lo que quiere para nosotros. La palabra del Señor es inspirada. La totalidad de la Biblia es inspirada por Dios. Dios exhala a través de ella. No es de extrañar que se refiera comúnmente a ella como la palabra de Dios. En esta palabra bendita, en estos libros benditos, el Señor exhala, inspira y nos dice: hijo mío, haz lo bueno y no lo malo para que viváis. Para que dice: yo soy tu pastor. Y tantos otros versículos hermosos que en un momento determinado el Señor nos puede decir a través de ella. Hermanos, si nosotros no creemos que la palabra de Dios es inspirada, yo creo que eso es básico para cada uno de nosotros. El entender que Dios, a través de los escritores bíblicos, Él inspiró su palabra bendita para dejarnos, como dice ahí en 2 Timoteo, preparados para toda buena obra. La Biblia es verdad, como segundo punto. La Biblia es verdad. Si nosotros hiciéramos una encuesta en esta mañana y pusiéramos esta sola pregunta, obviamente la respuesta debería ser unánime de cada uno de nosotros para decir que la Biblia es verdad. Y si en algún momento lo dudáramos, cuidado, hermanos. La palabra del Señor es verdad. Desde el Génesis al Apocalipsis, la palabra de Dios es verdad. Me atrevería a adelantarme a los otros puntos diciendo que también es completa. La palabra del Señor es completa. No necesita una página, ni una palabra, ni un tilde más. Porque la palabra del Señor, esta inspiración que Dios entregó a los escritores, es verdad. Cuando el Señor nos decía, como cantábamos: cuidado, hay dos caminos, uno ancho y otro angosto, eso es verdad. Cuando Dios nos dice que debemos amarnos, eso es verdad. Cuando el Señor dice que no debemos calumniar al hermano, eso es verdad. Por lo tanto, hermanos queridos, la palabra del Señor es verdad. Es verdad. Muchos podemos pensar que la palabra se escribió en un tiempo atrás y que faltan algunas cosas. No sé si a ustedes les ha tocado, a mí me ha tocado, por ejemplo, miren, hermanos, de aquel templito que nosotros hacemos acá, ahora tengo micrófono, tenemos data y etcétera. Entonces podríamos decir, la palabra no se ha modernizado. Nosotros lo hemos modernizado, pero la palabra no se ha modernizado. Hermano, la palabra necesita modernizarse, porque la palabra del Señor es verdad. Y la palabra del Señor, el consejo que nos entrega en cada momento, es el consejo sabio y oportuno para cada uno de nosotros. Existen muchos textos: Salmo 12:6, 19:7-9, 119, 160, Juan 10:35. La palabra del Señor, aparte de ser verdad, es perfecta, es eterna, es inquebrantable, es ilimitada en perfección, es completamente confiable. Jesús lo afirma tajantemente y dice: Señor, tu palabra es verdad. Ahí en Juan 17:17. La veracidad de la palabra del Señor no tiene ni un ápice de a dudarse por ninguno de nosotros, aún por el más erudito, aún por el más estudioso, aún por el más capo que se pueda creer. La palabra del Señor no amedita duda, porque ella es verdad. Y gracias por ser así. Gracias. ¿Se imagina que la palabra del Señor
nos engañara, o se prestara para cierto engaño o duda para reinterpretación, estaríamos aquí. No, la palabra del Señor es verdad. Cuando se interpreta la Biblia correctamente, la Biblia nunca nos engañará. Lo que Dios dice es así. Y gracias por eso, Señor. Gracias porque el Señor, conociéndonos, nos dejó esta palabra que es verdad y no necesita ninguna otra interpretación de nosotros. Como tercer punto, la palabra de Dios es autoridad. Podríamos decir que es autoritaria, pero no nos gusta esa palabra. No nos gusta esa palabra. Pero está entre autoridad y autoritaria. Porque cuando el Señor dice, a ver, nosotros somos un ejército, ¿sí o no? Somos soldados del ejército de Dios. Entonces, ¿ustedes escucharon la palabra militar? Podríamos decir, a ver, hermano, hagamos un ejercicio. Hermano Blas, póngase de pie, por favor. Póngase de pie, hermano. Ya, silencio. Mi hermano Blas va a dar una orden estrictamente militar y todos nosotros vamos a responder. Hermano Blas, una orden, por favor. ¿Y después cómo termina? Terminar. Eso es una orden. Gracias, hermano. Gracias, hermano. La palabra de Dios es autoridad. Y nosotros la cuestionamos. No, el Señor, ¿qué dirá con esto? ¿Qué querrá decir con esto otro? No, hermano, lo que pasa es que esta situación usted no la ha vivido, por lo tanto no la conoce. Pero la palabra del Señor en sí misma es autoridad. Dios es dueño del universo y de la creación. Su autoridad es una autoridad amorosa. ¿Qué pasaría, diciendo amorosa, hermano, qué pasaría si alguno de los soldados no cumpliera esa orden? ¿Cuántos días de castigo? Y no castigo suavecito. Ahora son más suaves, pero antiguamente era calabozo, comía poca y un par de látigos, por decirlo más suave. Pero el Señor, nuestro Dios, amorosamente nos entrega su palabra con autoridad para enseñarnos. ¿Y sabe por qué? Porque Él nos quiere y nos ama. Y Él lo conoce. Él conoce cuán duro es Manuel Gaete y cómo es. Entonces el Señor va a tratar conmigo como yo soy, pero lo va a tratar con autoridad. Con autoridad, porque así le place a Él y porque Él es Dios. Él es nuestro creador, pero necesita que nosotros entendamos que Él es autoridad. Y que cuando Él dice tarde y mañana y en la noche oraré, es porque nos está diciendo amorosamente algo con autoridad. Y porque sabe el resultado de eso y sabe el resultado de lo que no fuera eso. Por lo tanto, cuando el Señor nos está aconsejando a través de su palabra, Él lo está haciendo con autoridad. No lo pongamos en duda. Con autoridad a los padres. Porque también hay otro tipo de autoridad que están mencionadas en la Biblia. La autoridad de los padres, la autoridad de los pastores, la autoridad de los obispos. Pero el Señor, por sobre todo, quiere enseñarnos amorosamente que en su palabra Él es la autoridad y no debemos desobedecerla. Los reyes no dan consejo, dan órdenes. La obediencia a la palabra de Dios, por lo tanto, no es opcional. Como dice ahí en Santiago 1:22. ¿Qué dice? Seamos, porque a veces leemos la palabra y podemos interpretarla a nuestro. Entonces, ahora, si me lo permiten, Santiago 1:22 dice, seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cuando nosotros no entendemos la autoridad de la palabra de Dios, somos nosotros mismos los que nos engañamos. No, el Señor nos conoce tan bien que no lo engañamos.
Cuando nosotros no entendemos esta autoridad, somos nosotros mismos los que nos engañamos. Un gran pensador, J.C. Ryle, dice: feliz es el hombre que tiene una Biblia, más feliz es el que la escudriña, pero el más feliz de todos es aquel que después de escudriñarla, la obedece. Podemos leerla, podemos escudriñarla, pero si no la obedecemos, lo otro no cumplió su propósito. Por lo tanto, hermanos, el Señor con autoridad nos dice que su palabra, cuando nosotros la leemos, es porque Él quiere que nosotros entendamos lo que Él nos quiere decir. Lo que Él nos quiere decir. Como cuarto punto, no sé si anotaron lo otro, anoten para buscar usted, porque la semana vamos a preguntar, a final de la otra semana vamos a preguntar quién se buscó textos bíblicos, se explayó con respecto a estos puntos. ¿Perdón? No, yo dije la única cita, Santiago, porque el otro la van a buscar los hermanos, que 1.22. ¿Qué quiera? Cuarto punto. La palabra de Dios es, ¿cómo dice ahí? No, clara. Y hermanos, ¿qué sería de nosotros si no fuera así? La palabra del Señor es clara. Hermana Erika, ¿la molesto? Esmeralda, por favor. Hermana Esmeralda. A los hermanos que quieran. Aquí, a los hermanos que quieran nomás. Son algunos textos bíblicos, sí. Son uno o dos textos bíblicos. El que quiera, por favor. Son gratis. Qué hermoso es que la palabra de Dios sea clara. Que un niño lo puede entender. Que un joven la puede entender. Que un adulto, que una persona sin letras lo pueda entender. ¿Qué sería de nosotros si no fuera así? Si el Señor dijera, el que lea la palabra, el que necesita leer la palabra de Dios, debe saber inglés, chino y chino mandarín. No leeríamos nunca la palabra del Señor. No la entenderíamos nunca. Pero el Señor es sabio. En su amor, Él nos expresa correctamente a través de la palabra y claramente lo que quiere de cada uno de nosotros. Si ustedes quieren, hermanos, busquen ese texto que está ahí. El texto que estaba en el papelito, por favor. Búsquenlo. Cada uno tiene un texto, búsquenlo lo que recibieron. No, pero no, permítame hacer el ejercicio completo, hermana. Sí, no, es que búsquenlo y léanlo en silencio. Porque el ejercicio, para hacer el ejercicio completo. Gracias, hermana María Elena. Yo quería decir que simplemente la palabra del Señor es clara porque el Señor necesita que nosotros entendamos el mensaje sin titubeo. La Biblia es un documento antiguo. Puede sentirse extraña. Algunas partes son algo confusas. Sin embargo, la Biblia es bastante clara, como dice el salmista, ahí en el Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras imparte luz, da entendimiento a los sencillos. Buscaron el texto que estaba en el papelito, ¿cierto? Chuta, ojalá que me resulte el ejercicio. ¿Quién no entendió el texto que le tocó? ¿Quién no entendió? ¿Quién no entendió el texto que le tocó? Mire qué sencilla es la palabra de Dios. Ahora, no sé, si alguien puede leer el texto que le tocó. Hermana María Elena, lea su texto que le tocó, por favor.
Amén. ¿Quién no entiende ese texto? Jesús le dice a sus discípulos, si me aman, guarden mis mandamientos, guarden mi palabra. Clarísimo y conciso. ¿Qué otro texto? ¿A quién le tocó otro texto? Hermano Brian, por favor. Amén. ¿A quién iremos, hermano Brian? ¿Quién es el que tiene palabra de vida eterna? Confucio, el Mahoma, allá Jesucristo solamente. Clarísimo. La palabra de Dios es clara. Y así con los textos que les tocó, hermanos, mediten en esa palabra. Qué gran enseñanza hay en un solo versículo de la palabra del Señor. El problema no está en la palabra del Señor. El problema está en nosotros. Porque cuando el Señor nos dice eso, nos está haciendo responsable de ese texto. Nos está haciendo responsable de esa enseñanza. Nos está haciendo responsable de que como pueblo podamos reinterpretar correctamente su palabra. El mensaje, ¿eh? Me imagino. Claro, porque también me acordé de mi santa madre. Mi mamá decía que a ella le tocó presenciar porque fue a algunas misas en latín. En latín, entonces, en latín el curita canta. ¿Qué sería de nosotros si yo cantara el mensaje? Oh, hermani, ni pae. No entendería nada, nadie entendería, pero la palabra del Señor es clara, es clarísima. Entonces, cuando usted lea ese versículo, se va a dar cuenta. El problema, como le repito, no está ahí. El problema está en llevar a cabo esa sencilla enseñanza que está en ese versículo. Hay libros de apoyo. Se hizo una pequeña exposición bíblica para después del culto. Allá atrás hay libros de apoyo, como diccionarios bíblicos, concordancia, cuando a veces no entendemos alguna parte. Hay una Biblia católica también, ¿cierto?, que tiene los libros que no son inspirados, que nos sirven como información, no como exposición de la palabra del Señor, pero nos pueden servir como información de la historia y en qué momento fueron escritas. Qué lindo y qué hermoso que la palabra del Señor sea clara. Les confieso, hermanos queridos, que el mensaje que el Señor me inspiró en esta mañana era sobre este punto solamente, sobre que la palabra del Señor es clara y que ninguno de nosotros puede poner un obstáculo que no entendí. Hermana, ¿usted no ama a su hermano? No, hermano. ¿Y por qué si la palabra del Señor dice eso? Es que no lo entendí. ¿Me entiende? Entonces el Señor a través de su palabra nos explica su voluntad claramente. El Señor quiere que nosotros vayamos de menos a más. Cuando nosotros seamos capaces de entender esas sencillas enseñanzas, el Señor nos va a preparar para otra enseñanza un poquito más profunda y después para otra más profunda, porque el Señor nos va perfeccionando. Pero tenemos como hijos de Él y como congregación y como iglesia ir practicando las cosas más sencillas. Más sencillas. La palabra del Señor es clara. Y esto es hermosísimo como quinto punto. La palabra del Señor, la Biblia, es suficiente. Hoy en día, donde el individuo, el hombre, rinde culto a sí mismo, donde yo podría decir, hermanos, cuando yo era niño, y hay un texto que dice, ¿cierto? Pensaba como niño, actuaba como niño, pero después que fui creciendo, fueron cambiando todas las cosas. Entonces ahora necesito algo mayor. La palabra del Señor nos dice que ella es suficiente. La palabra de Dios, esta palabra entregada por Dios mismo, por nuestro Creador, a los santos hombres que escribieron, es suficiente. No necesita
nada más. No se necesita nada más. Y debemos tener cuidado porque, ¿sabe? A veces uno empieza a buscar información en el computador, a veces escucha programas, ahora hay cualquier cantidad de programas evangélicos, protestantes, cristianos en la radio, tanto, otras, una, dos, tres, y de repente uno empieza a escuchar y dice, plop. No, ¿verdad? Plop. El otro día escuchaba, y les comparto, un punto que a mí me dejó marcando ocupado, de un predicador en una radio. Decía que él estaba en contra de ese versículo que dice que cuando un pecador se arrepiente, hay gozo en los cielos. Y empezó a sacar cosas de ese versículo y cosas de pensamiento humano y aquí y allá. Y cuando yo lo escuché, a mí me dejó un poco atónito, entiendo, por decirlo menos. Inclusive se lo llegué al tiro a comentar a Erika porque había escuchado en la radio. Entonces dije, Erika, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado de repente porque uno escucha y dice, plop. Si la palabra de Dios lo dice, y también la palabra de Dios dice que un pecador vale más que todos los tesoros del mundo. Imagínense cuando una persona se arrepiente y llega a los caminos del Señor, el tremendo gozo que debe haber en los cielos. Porque el Señor lo dice a través de su palabra, entonces no necesita que nosotros reinterpretemos. No necesitamos otro libro. No sé, un libro escrito por, voy a decir algo, perdóname Señor, no necesitamos el libro de José Smith. Aquí, que lo encontrado, ¿cierto? Que la Biblia era incompleta, entonces el ángel buscó a Moroni. No, Señor, la palabra de Dios es suficiente. Y en esta palabra está interpretada la voluntad de Dios para su pueblo y para cada uno de nosotros. Tengamos cuidado, hermano. No nos creamos tan magníficos, tan supercapos, como para desechar esta palabra de Dios y decir, no, yo estudié, yo tengo un doctorado, pues, hermano. Yo tengo un doctorado, así que perdón, ustedes me perdonarán. Primero me voy a cambiar de iglesia. Primero me voy a cambiar de iglesia. Y con el doctorado voy a buscar una iglesia donde yo con mi doctorado pueda ir más arriba, porque discúlpenme, hermano. Discúlpenme. Entonces, hermanos queridos, la palabra de Dios es suficiente. Y nosotros debemos, como le decía, ir buscando su conocimiento, su enseñanza y practicando cada una de ellas. Y cuando la vayamos logrando, el Señor nos va a ir elevando a otra etapa en cada una de nuestras vidas espirituales. Qué hermoso que sea así, ¿cierto? En esta escritura y en la palabra de Dios, nosotros conocemos verdaderamente a Dios y plenamente a Él. Hay otros versículos aquí, pero se los dejo para quien lo quiera anotar ahí en ese punto. Como sexta idea de lo que es la palabra de Dios, qué hermoso, mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? La palabra de Dios o la Biblia es poderosa. Es poderosa. Puesto que el autor supremo de la Biblia es Dios, la Biblia es un libro de poder sin igual. Sus palabras son lo suficientemente fuertes para derretir corazones. Como dice ahí en Jeremías 23, 29. Cambiar vidas. Juan 17, 17. El libro de Hebreo, el escritor sagrado nos dice claramente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué tremendo cómo la palabra de Dios impacta la vida de aquel que quiere dejarse impactar. Martillo,
espada, fuego, y así podríamos, pan de vida. Y él tiene una serie de otros hermosos ejemplos que nos identifica con esta palabra poderosa. Como muchas veces se ha mencionado, y por eso le decía que el mensaje, más que un mensaje o una exhortación, es simplemente recordar algunas cosas importantes. Cuando Jesús es tentado, la respuesta de Jesús es netamente basada en la palabra de Dios. Y le dice, escrito está. Por lo tanto, es bueno que nosotros sepamos textos y recordemos textos, porque a veces cuando estamos, no sé, en momentos de tentación, en momentos de duda, en momentos de tomar una decisión, a veces no tenemos la palabra de Dios a nuestro alcance, pero sí tenemos nuestra memoria, tenemos nuestro intelecto para buscar algún texto que nos afirme firmemente y que nos ayude en ese momento crucial de tomar una decisión. La palabra de Dios es poderosa. No hay otra palabra en el mundo igual. Podemos ir, no sé, a un psicólogo, a un psiquiatra, a lo que nosotros queramos, pero nadie nos va a decir tan profundamente nuestro estado y nuestra condición como esta palabra poderosa del Señor para con nuestras vidas. Hermanos queridos, la palabra de Dios es poderosa. Es importante que nos demos cuenta de que Dios tiene la intención no solo de ocupar nuestras mentes con su palabra, sino también de cambiar nuestros corazones. Como dijo una persona, la Biblia no fue escrita para satisfacer tu curiosidad, fue escrita para transformar tu vida. Qué hermosa enseñanza la de la palabra del Señor. Y ya como últimos 2 puntos, el número 7, y digo, disculpen, porque no se puede hacer un análisis, cada punto da un mensaje completo, y no soy más adecuado para ello, pero sí quisiera dejar esas inquietudes para que ustedes lo anoten y lo busquen. Como 7º punto, la Biblia está centrada en Cristo. El mensaje desde el Génesis al Apocalipsis es la redención del hombre, que en el huerto del Edén cae en pecado, en separación de su Creador. Inmediatamente el Padre, nuestro Padre Celestial y nuestro Creador, crea un plan para que mi hermana Teresita un día se acercara al Señor y le reconociera como el suficiente Salvador para nuestra vida. Para que mi hermano Carlos un día tuviese ese encuentro personal. Para que mi hermana Blanquita, para que mi hermano José, para que mi hermana Angélica, para que mi hermano Isaac, un día pudiésemos a través de esta palabra ser redarguidos por el Espíritu Santo a entregar nuestras vidas a Cristo. El mensaje central de la palabra de Dios, desde el Génesis al Apocalipsis, es Jesucristo. Lean ustedes en sus casas Lucas 24. Cuando Jesús, después de la resurrección, va camino a Emaús y se encuentra con estos 2 discípulos. Y empiezan a conversar, a dialogar. Y Jesús, conocedor de quienes iban al lado, les empieza a hablar las Escrituras. Y después que los deja, ellos se preguntan, ¿y quién era este? Y ahí descubren que eran maestros. Y que le dice uno al otro, ¿y no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba las Escrituras? Así debe arder el corazón del Hijo de Dios al sumergirnos en la palabra del Señor. La palabra del Señor está centrada en Cristo Jesús. Si no, pienso, y discúlpeme, perdóname Señor, si no, sería una palabra vana, sin contenido profundo. Sería un libro de filosofía, de historia, de acontecimientos. Pero la Biblia, la palabra del Señor, está centrada en Cristo, nuestro Señor y nuestro Redentor, nuestro Salvador.
Y eso debemos tenerlo siempre claro. No estamos leyendo un libro cualquiera, no estoy leyendo una novela, no estoy leyendo un libro de historia, estoy leyendo la palabra del Señor que me enseña de Jesucristo, mi Salvador, cuando me sumerjo en ella. Qué hermosa es la palabra del Señor y qué bonito es poder entender todo esto. Qué bonito entender todo esto. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna. Y son ellas las que dan testimonio de mí, dice ahí en Juan 5, 39, 40. El mensaje central de la Biblia es Jesús. Y como último punto, compartir que la palabra del Señor es preciosa. Cantábamos más, es más que oro afinado. Somos pobres porque queríamos serlo. Pero somos ricos en el Señor porque tenemos la poderosa palabra de Dios para nosotros. Ellas no tan solo son capaces de transformar nuestra vida, sino que también son capaces de prepararnos para todo el quehacer de nuestra vida. En ella encontramos consejos para toda nuestra vida, para los papás, para los esposos, para las esposas, para los hijos, para los siervos, para todo. Y podríamos decir que la Biblia o la palabra de Dios es el tesoro más valioso del universo. Es nuestro alimento. Muchos de nosotros capaz podemos ser raquíticos porque no gustamos de este alimento constantemente. Es nuestra vida, como dice Deuteronomio 32, 46 y 47. La palabra de Dios es nuestro consuelo. Salmo 119, 50. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Es nuestra fuerza. Es preciosa la palabra del Señor, es nuestra fuerza. Salmo 119, 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Es nuestra guía. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Nuestra guía, ¿cierto? Texto muy conocido por nosotros. La Biblia, la palabra de Dios también es el tesoro de nuestro deseo. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Salmo 119, 20. La Biblia también es nuestra esperanza. Espero yo a Jehová, espero mi alma, en su palabra he esperado. La Biblia es nuestro amor. La Biblia es nuestro gozo. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, le dice el Señor a su discípulo. Juan 15, 11. La Biblia es nuestro gran tesoro. Qué hermoso el poder entender en esta mañana, y por eso le decía yo que no es un mensaje a lo mejor basado en algo muy complejo, sino que simplemente es compartir con ustedes, hermanos queridos, que por muchos años hemos estado participando en el mes de la Biblia, septiembre, lo que la palabra del Señor es para nosotros. ¿Qué es para ti la Biblia? ¿Qué es para mí la Biblia? ¿Qué sentido le damos a este gran tesoro que el Señor ha puesto en nuestras vidas? Ojalá que desde ahora en adelante nosotros podamos entender perfectamente lo que la palabra de Dios quiere ser para cada uno de nosotros. No es una idolatría, no es que nosotros idolatremos a este libro, porque no es así, sino lo que nosotros
adoramos y entendemos es el contenido de este libro para cada uno de nosotros como pueblo de Dios. La última diapositiva, hermano. La Biblia es un baúl sin fondo de tesoros de belleza y maravilla. Afirma ella misma ser inspirada, verdadera, con autoridad, clara, suficiente, poderosa, centrada en Cristo y preciosa. Que Dios, hermanos queridos, que Dios nos ayude a tratarla como tal. Que Dios nos ayude en esta mañana, que cada uno de nosotros pueda tratar la palabra del Señor como ese tesoro inmenso, inspirado por Él para el quehacer de nosotros como su pueblo. No quisiera terminar simplemente sin antes invitarles. No sé cuánto anotaron, pero si a alguien le faltó, me manda en mi WhatsApp. Son 8 puntos de lo que la palabra del Señor dice de sí misma. Hay más, hay algunos que toman más puntos. Pero yo quise traer estos 8 puntos para que podamos cada uno sacarle, buscar en la semana y extraer de la palabra del Señor la enseñanza que Él quiere para cada uno de nosotros. El domingo pasado algo les dije por una pequeña exposición que hay allá atrás de la palabra del Señor, de las versiones de algunos libros de acompañamiento que hay allá atrás, para que ustedes después podamos compartir de algunos tratados, de alguna información completa de la Biblia. Pero lo más hermoso, hermano querido, de esta mañana de compartir con ustedes es el poder entender lo hermoso de la palabra del Señor, el libro de los libros para cada uno de nosotros. Antiguamente, y con esto termino, antiguamente el pueblo de Dios se llamó el pueblo del libro, porque veían a los evangélicos con su Biblia debajo del brazo. ¿Para dónde va, hermano Isaac? Voy a mi iglesia, porque lo veían ahí. ¿Para dónde va, hermano Manuel? A mi iglesia, la Biblia, el libro. Pero ahora el enemigo ha puesto algunas trabas, algunas trampitas, ¿cierto? No llevo Biblia, llevo el puro celular, no ahí tengo la aplicación. No esté en contra, no quieren. O bien hay una Biblia chiquitita. Entonces caen en mi bolsillo, en la cartera, la ando trayendo siempre. Hermanos, testifiquen, una forma de testificar que somos hijos del Señor, o en el bolso a veces, que somos hijos del Señor, que Cristo está en nuestras vidas y que para nosotros este libro es el libro del libro sagrado, es la Biblia. La Biblia testificando. No sabemos cuál puede ser el impacto en una persona que va a nuestro lado en la micro, cuál puede ser el impacto de un vecino que nos ve con ella, de alguien que nos puede ver con la palabra de Dios. Compartámosla, estudiémoslas, practiquémosla, obedezcámosla, pero hermanos queridos, cuando tengamos la oportunidad con cualquier persona, entreguémosla. No sé cuántos de ustedes alguna vez han regalado una Biblia. No sé cuántos de ustedes a lo mejor han entregado un Nuevo Testamento. No sé cuántos de ustedes a lo mejor han entregado un florilegio con respecto a la Biblia. Pero hagamos el ejercicio, porque como dice la palabra misma, no vuelve vacía. Se podrá secar esas flores que están allá atrás. Se podrá secar todo, el universo completo. Pero la palabra de Dios no va a pasar nunca de vigencia, porque es la palabra del Señor para su pueblo. Dios les bendiga grandemente, hermanos.